Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El blanco y negro de hoy lo tenemos con el dirigente sindical ampliamente conocido en el país y fuera del país, Saúl Méndez, quien con mucha gentileza ha accedido a compartir con nosotros este tiempo y a presentar lo que es su verdad frente a nuestro público. Bienvenido, don Saúl. Gracias, pastor, por la oportunidad y regresamos de nuevo a casa. Estuvimos por acá hace algunos años en muchas entrevistas y en su momento pudimos pasar un documental, recordará usted, en el 2007. Correcto. En el canal. Correcto. Pero conmigo es primera vez. Sí, con Así usted, que sí. Aquí estamos en un debut. Primer lugar, ¿quién es Saúl Méndez? Un poquito de la historia, de la biografía, lo más resumida posible. Bueno, yo en realidad soy de Colón, soy de la ciudad de Colón. Mis padres ahí me hicieron, nací, crecí, me hice hombre en la ciudad de Colón. Soy padre de familia también y obrero de la construcción desde el año 90. Además de eso, pues eso está vinculado a mi formación académica de secundaria, ¿no? Yo estudié en el Instituto Profesional y Técnico de Colón, en ese momento el técnico en mecánica de precisión, y se daba soldadura, así que eso me vincula a la construcción. 89, empecé como soldador, después en el 90 como empresa y ya a partir de allí un vínculo directo, ¿no? a la industria y como representante sindical en algún momento, suplente de directiva en otro, fui después secretario de Defensa, secretario de Organización y soy el actual secretario general del Suntra. Y además soy uno de los 5 presidentes adjuntos global de la Internacional de la Construcción y la Madera. Hay 13 millones de afiliados en esta Internacional de Obreros y me honra representar pues esa parte del sur global que es la que estamos allí junto al resto de los trabajadores de la construcción del mundo. En resumen, ese soy yo. Así que Saúl es pudiéramos decir, un panameño común y corriente. Trabajador que tiene su familia, que a base de esfuerzo, de sacrificio, de talento y de su lucha ha llegado a ser un miembro de un sindicato importante, uno de los más beligerantes, y no solamente miembro, sino directivo de ese sindicato. Es porque hay una nube detrás sobre quién es Saúl, qué representa, qué lo mueve, por qué está siempre en la palestra pública, en manifestaciones populares. Bien, vamos a lo que nos ocupa en este momento. ¿Cuál es la participación del grupo que ustedes representan en esta gesta que se libra contra la explotación minera, contra la minera precisamente First Quantum, Minera Panamá? Fíjense, en el caso de Suntra específicamente, en el año 2015 entró en conflicto con First Quantum, porque en el país se diseñó una especie de modo operandum creado desde los gobiernos de Mireya Moscoso, en donde trató de dividirse la organización sindical creando lo que en el mundo sindical se conoce como sindicatos amarillos. Es decir, son sindicatos pro patronal que defienden los intereses de la empresa y no de los trabajadores. En el 2015 los trabajadores que son afiliados al Suntra, que es un sindicato de industria y a nivel nacional, pidieron auxilio del sindicato y estuvimos allá en First Quantum. Ahí nos dimos cuenta que los derechos laborales no se respetaban, etcétera. Empezamos a discutir con la empresa, presentamos pliego de peticiones, en el 16 volvió a haber otro conflicto y en el 18. En el año 15 nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato minero porque empezamos a estudiar el contrato y nos dimos cuenta que era un contrato apátrida, un contrato vendepatria, leonino, el del 97 me estoy refiriendo. Presentamos esta demanda de inconstitucionalidad y empezamos a dar seguimiento al problema minero. Obviamente una cosa son los derechos laborales, otra cosa son la patria, la soberanía, la autodeterminación. Y empezamos a estudiar el tema, hemos producido documentales, materiales escritos en medio de toda esta situación de antes y de ahora. Pero y sobre la base de llegó eso, un momento en que el sindicato llegó a un arreglo con la empresa, ¿no? En materia laboral. En materia laboral en ese momento, por las violaciones múltiples que habían a los derechos de los trabajadores y la huelga que sosteníamos en ese momento dentro de la empresa, se llegó a un acuerdo. Incluso ese acuerdo fue firmado por 3 ministros de Estado y esta empresa los violó todos, incluyendo despedir a los trabajadores que habían participado en las acciones que se habían llevado en ese momento. Es decir, que en realidad nosotros estamos frente a una empresa con actitudes colonialistas,
con actitudes prepotentes y violadoras preservando de los la derechos línea laboral. en ese momento. ¿Es cierto que en la empresa hay trabajadores extranjeros? Muy cierto, hay un video que circula que toma fuerza nuevamente, ese video es nuestro, y ahí pudimos mostrarle al país la cantidad de trabajadores extranjeros que estaban. Generalmente, mayor cantidad en ese momento que panameños. La ley establece que solo se puede tener un 10% de trabajadores extranjeros cuando no hay un oficio en el país. Puede contratarse un extranjero y a su vez contratar un panameño para que pueda adquirir los conocimientos. Esto no ocurrió en First Quantum. En First Quantum le aplicaron 15% y 10% adicional, 25%. Pero el contrato lo permitía, ¿no? El contrato anterior. El 97. El del 97, bajo una interpretación del Ministerio de Trabajo, porque un contrato de esa naturaleza no está por encima de un código, que es una ley orgánica del país, pero impusieron ese criterio a través de la interpretación del Ministerio de Trabajo. Muy sentados en torno a este problema está Juan Carlos Varela, su ministro de Trabajo, Carles, el gobierno de Cortizo y la ministra Zapata. Tienen que ver en la parte laboral específicamente de esta situación. Bien. Retrotrayendo el fallo de la Corte del 2017 que se publica hasta 2021, que luego da margen a que se renegocie y que producto de ello hoy estamos en la situación en la que nos encontramos. Su organización tendrá sus asesorías jurídicas, sus planteamientos legales. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen sobre el nuevo contrato, o sea, la ley 406? Fíjese, usted trae un antecedente muy importante. Primero, que la Corte haya demorado en fallar 20 años, ya deja algo que decir con relación a este contrato del 97. Por ahí pasaron 33 magistrados de la Corte en ese tiempo. Y después que ocurrió el fallo en el 2017, no se publica el mismo o se notifica en debida forma hasta el año 2021. Es decir, pasan 4 años. Y hasta hoy, en el año 23, 5 años después, ese fallo no se hizo cumplir por la Corte Suprema de Justicia. Porque si ese fallo se hubiese hecho cumplir por la Corte Suprema, obligando al Ejecutivo y obligando a la Contraloría, al Contralor y al órgano legislativo a cumplir el fallo, obviamente no estaríamos en las condiciones en las que nos encontramos en este momento. El nuevo contrato, que usted recordará, Cortizo, hace más de año y medio anunció que iba a empezar a negociar con la empresa, se venció el término que él dijo y después le dijo al país que la empresa se negaba a firmar el contrato y hubo 6 meses más de negociación. Yo le estoy hablando de diciembre del año 2022, del año 2021 cuando se anunció eso. Cuando sale el nuevo contrato y se hace público, porque todo es en secreto, entonces resulta ser que empezamos a estudiar las nuevas condiciones del contrato. Un contrato en materia de soberanía nacional todavía aún peor, donde no solo entregaba las 12.000 primeras hectáreas. Perdóname, antes de ir al nuevo contrato, según nuestro ordenamiento jurídico, los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios. Así es. ¿Qué sucedió con ese fallo del 17 conocido el 2021? ¿Por qué no hay un mecanismo de coerción en la legislación panameña para obligar al Estado, que debe ser el primer cumplidor de las propias decisiones que el Estado toma? Fíjese, yo creo que sí existe. Lo que pasa es que no se quiso hacer. Ahí es donde está la diferencia. Aquí está cuestionado el órgano ejecutivo, legislativo y el órgano judicial. Y esto es importante que el país lo conozca y lo sepa y lo analice. Porque justamente haber demorado 20 años y después 5 años en una treta jurídica en el que los grandes bufetes de abogados, Morgan y Morgan, Agocal y otros, empiezan a presentar supuestos recursos que tenían que ser rechazados de plano. Pero ¿por qué no se hace? Y no se hace porque aquí hay, por encima de la institucionalidad están los intereses económicos. ¿Intereses económicos de quién? Primero de las élites económicas nacionales y luego estamos hablando de una empresa transnacional, First Quantum, que es una empresa transnacional. Y empezó toda la matriz mediática que juega otro gran papel aquí en el país, pero un papel de distorsión, de mentira, de engaño, de imposición ideológica, de pensamiento único, de que era necesario e impostergable negociar el nuevo contrato y aprobarlo.
y que el fallo no podía aplicarse porque ya la empresa había invertido 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares. Los números se manejan de forma anárquica. Pero lo importante de esto, que cabe decir otro elemento importante desde el punto de vista jurídico, es que cuando First Quantum le compra a otra empresa canadiense el proyecto, ya las demandas estaban presentadas de inconstitucionalidad. Significa que ella compró el riesgo, ¿sí? De que pudiesen declarar el contrato inconstitucional. Para el público, tal vez muchos lo sepan, pero para los que no saben, el contrato de 1997 no fue con First Quantum. No. No fue con la minera Panamá como la conocemos hoy. Y usted nos pudiera dar un poco de luz de esa historia, porque ya después del 2000 ya se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad, incluso la que falla la Corte, la que presentó el centro, el CIAM, ¿no? El Centro de Incidencia Ambiental. Correcto, la primera. Y luego la empresa compra, o sea, otra empresa compra. La concesión. Aquí, exacto, aquí no hay vicio oculto. No. No, porque era algo manifiesto. Explíquenos un poquito eso. Muy bien, en el año 98 un abogado de apellido Sevillano fue el primero que presentó una demanda de inconstitucionalidad. En el año 2008 la presentó CIAM. Sí. Y en el año 2015 la presentamos nosotros, el SUNTA. El fallo es de 2017. La Corte, en esa forma absurda en haber tratado esto, y esto tiene que ver, ¿por qué la Corte Suprema demora 20 años en declarar una inconstitucionalidad, un fallo? Porque hay maniobras. Gran parte de los magistrados que pasan por la Corte vienen del bufete de Morgan y Morgan y otros. ¿Y por qué no hicieron expedita la justicia, que es lo que dice el ordenamiento constitucional? Y obviamente es porque se protegen intereses. La primera empresa, que es otra empresa canadiense, que adquiere el contrato de forma directa en el gobierno de Pérez Valladares, ella vende este contrato a First Quantum. First Quantum, cuando compra el contrato, ya está incoada o está entablada las demandas de inconstitucionalidad. First Quantum compró esa posibilidad y sabía que estaba entre los haberes jurídicos que se declarara inconstitucional. Ahora, era parte del riesgo del negocio. El riesgo del negocio. Ahora, ¿qué pasa con la nueva tendencia económica en el mundo? Que esto es importante decirlo. Esto no es un hecho aislado, pastor. Este es un hecho realmente concatenado. Hoy día el mundo, como está organizado en este sistema capitalista, siempre los empresarios nos dijeron que ellos se quedaban con la ganancia producto del trabajo colectivo porque ellos asumían los riesgos de la inversión del capital. Era un principio con el que se manejaba la forma de desarrollo capitalista. Después de la política económica no liberal, ellos quieren inversiones con garantías seguras. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, los corredores norte y sur, hay una cláusula que establecía ganancias seguras. Es decir, si el negocio no es rentable, el Estado paga. Y como eso, todo contrato leonino que existe en Panamá, el de First Quantum, no es el único. Entonces, bajo esa nueva filosofía de ver el mundo, empezamos a encontrar contratos leoninos como el del 97. El ordenamiento constitucional prohíbe a la Asamblea aprobar leyes en contra de la Constitución, pero lo hacen. El ordenamiento constitucional obliga al presidente a no sancionar leyes que son inconstitucionales, pero lo hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden institucional del país está subordinado a los intereses económicos de los grupos de poder económico locales y de los socios que son transnacionales. First Quantum tiene 10 empresas asociadas en Panamá. Ese capital es de empresarios panameños. Ahora, no son cualquier empresario los que están ahí. Ahí están las familias más acomodadas, que mantienen contrato allí. Entonces, el hecho de que la Constitución, las leyes, los juzgados, los magistrados, no fallen, no hagan cumplir el fallo, lo único que puede explicarlo es que algo está por encima de la institucionalidad y es el poder económico. No hay otra explicación razonable a ello. Bien. Por lo menos como lo entendemos. Es su punto de vista. No es un tema de discusión, pero la Constitución tiene muchas letras bonitas. Por ejemplo, se dice, se garantiza el derecho a la salud de todos los panameños. Eso tampoco se cumple. El derecho a la educación, eso tampoco se cumple. El derecho a la vivienda, eso tampoco se cumple. Así que
será tema de otra conversación. Pero el punto es, First Quantum queda ilegal en Panamá, queda fuera del margen, pero sigue operando. Mi pensamiento es que el Ejecutivo decidió legalizar algo que se estaba dando de hecho, porque First Quantum no detuvo su trabajo ni su producción, y durante el periodo de 2.17 a 2.21 siguió produciendo, y la mayor producción comienza a partir del 2.19, 2.20, 2.21, alcanzando su máximo en el 2.22. ¿No era mejor entonces legalizar esa situación con First Quantum, despedir, según las cifras, 7,000 trabajadores directos, 40,000 trabajadores indirectos, reducir casi el 5% del Producto Interno Bruto del país, versus cerrar la compañía y dejar todo esto al desastre? Fíjese, First Quantum lo que estaba haciendo antes de empezar a extraer materiales era la infraestructura minera. Por eso es que estábamos ahí los obreros de la construcción. Es decir, que ellos empiezan a extraer una vez tienen la infraestructura hecha. Ya el fallo se había dado en el 2017. Si aquí la institucionalidad funcionara, lo que dice el fallo es que tenían que cerrar la empresa. No yo, el fallo dice que tienen que cerrar las operaciones. Para justificar lo injustificable nos hablan, no, es que ya la empresa invirtió 7,000 millones. Ahora parte de la justificación es, bueno, es que como ya están extrayendo en el Producto Interno Bruto, representan el 3.9% del Producto Interno Bruto. Entonces esto va a afectar el Producto Interno Bruto, esto va a afectar fuentes de empleo. La Contraloría General de la República tiene un instituto que es el que lleva las cuentas nacionales, el INEP. Y usted en el INEP no encuentra en ninguno de estos años que diga que la actividad minera genera 7,000 empleos directos o 40,000 puestos indirectos. ¿Esto de dónde el número sale? Sale de una empresa que se llama Indexa, que es de los Chapman, y ellos hacen un estudio privado para First Quantum. En consecuencia es un estudio de interés. Y los números de 7,000 o de 40,000 son números insustentables desde el punto de vista incluso técnico-científico. Y se lo voy a explicar porque en la industria de la construcción, el obrero que está vinculado directamente a la construcción se contabiliza como empleos en la construcción. Pero los obreros que están vinculados al cemento, a la venta de materiales, ellos no se contabilizan dentro del sector de la construcción, sino que se contabilizan en el sector terciario, que es el que vende y compra. Entonces, hablar de puestos directos y hablar de puestos indirectos son invenciones que en determinados momentos se dan como matriz mediática para vender una ilusión. Es muy parecido cuando un político tradicional se para en una campaña y dice voy a generar 100,000 empleos, pero él no explica cómo va a generar ese 100,000 empleos, no dice cómo se van a desarrollar las actividades económicas y demás. Pasa muy parecido. En estricto derecho, si es que creemos en que somos un Estado soberano, que el poder emana del pueblo, que lo delega en las instituciones y que las instituciones deben representar el sentir del pueblo panameño, entonces cada vez que hay un fallo, usted mismo lo anunció hace poco, de la Corte Suprema de Justicia es definitorio y de obligatorio cumplimiento. No puede haber una excusa que nos diga no lo vamos a cumplir porque entonces la institucionalidad no existe. Y eso fue lo que pasó con First Quantum. Se pusieron intereses por encima de la institucionalidad y pasan situaciones como esta. La Corte Suprema, según la Constitución, es la que está obligada a la custodia de la materia constitucional. Por eso es única y que define y que es de estricto cumplimiento. No hay otra estructura dentro del país que pueda decir esto no se cumple. Y ocurrió lo que usted dijo. Bien, eso nos llevará entonces a proponer la situación actual. Un grupo pide la derogatoria de la ley. Hay opiniones versadas que dicen que derogar la ley le da más armas a First Quantum frente a una eventual reclamación. Hay otro grupo que dice, no, derogando la ley, eliminamos lo que First Quantum pueda reclamar en cuanto a retroactivos
hay otro grupo que dice la declaratoria de constitucionalidad está contemplada dentro del propio contrato, dentro de la propia ley, contrato, como una de las causas para que el Estado pueda rescindir. Entonces hay una gran confusión en cuanto a cuál debe ser la vía para llegar a ese punto. Pero antes que me conteste sobre esto, en redes sociales hemos visto una lista de propiedades a nombre suyo, a nombre de Genaro López y a nombre de otros dirigentes del Suntrack. O sea, yo creo en la propiedad privada. Yo no veo ningún mal en eso, pero lo veo como una manera de decir que un líder sindical no tiene derecho a tener esa cantidad de propiedades, ¿no? Bueno, primero no son mías. Partamos del hecho real que eso no es mío. Tenemos entendido que es información sacada del Consejo de Seguridad del Estado. Y así lo denunciamos en el momento que empezamos a verla. Ahora hay hasta un video de eso. Las propiedades que aparecen ahí, las personas que aparecen con nombre parecido al mío, no son ni parientes ni conocidos. Yo no sé quiénes son. Yo no sé si las personas que aparecen ahí son dueñas de la finca esa y si ellos están en voluntad de regalármela. Si me la regalan, yo la recibiría, pero obviamente no son mías. Primero que nada, para aclarar eso. Y obviamente yo tengo derecho, como lo tiene cualquier ciudadano, a tener una residencia y tener una propiedad, si es bien habida, obviamente. Que gran parte de los problemas en Panamá es que una cantidad de gente tiene, incluyendo lo de alta incurnia, tienen propiedades mal habidas. Y para prueba de ello, acaba de salir un fallo de Blue Apple, ¿verdad? Donde sancionan a personas, apellido Ford, en fin. Ahí está el fallo, para que no creamos que solo quienes se apropian o se pueden apropiar son los que hoy ostentan un cargo político, que no son la gran incurnia. La gran incurnia se apropia de muchas cosas, como el caso minero que estamos viendo. Así que la información es falsa. Primero, para que quede bastante claro. Sí, esa información me la mandó un abogado, amigo, y yo le dije, tú tienes experticia. Nada más hay que ver aquí los nombres y las cédulas. Claro. No coinciden, o sea, puede ser que sea real, que esté inscrita en el registro público, que esté ese nombre, pero evidentemente ahí se me cayó la información. Yo quería nada más decirlo porque las redes sociales hoy se utilizan para todo. Y se utilizan mucho también para denigrar, para descalificar. Correcto. Y para que nuestro público no crea todo lo que sale en redes sociales, porque todo no es verdadero. Bueno, don Saúl, quedamos en las vías que tiene la sociedad panameña, el pueblo, para ver saciada su hambre de justicia en este momento, innegable, porque las manifestaciones son espontáneas, a veces son sin dirección, son en algunos casos sacrificadas, son poniendo una cuota muy alta como lo hacen nuestros aborígenes, 24 horas a la intemperie como lo están haciendo los lancheros de Punta Rincón, y es insostenible para el mismo pueblo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para que esto llegue a un punto final? Fíjese, yo reflexiono lo siguiente y el resto del movimiento popular, porque aparte de Suntra, nosotros somos miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y tenemos otra serie de alianzas con las que hemos venido trabajando y discutiendo este tema. En primera instancia, la ilegalidad de First Quantum sin contrato, ahí hay una lesión patrimonial importante. Ninguna empresa en este país puede venir y explotar cualquier actividad sin permisos, y lo está haciendo First Quantum hasta que le aprobaron el contrato este. ¿Qué alternativas, cuando el pueblo se enteró ya finalmente lo que estaba ocurriendo, planteó? Hubo una sola alternativa que el pueblo planteó, y así se sostuvo a lo largo de casi 13 días, que era la derogatoria de la ley. Es más, el señor Cortizo envía un proyecto de ley de moratoria, pero cuando lo envía lo hace combinado con el periodo ordinario y el periodo extraordinario. La Asamblea, por Constitución, establece que el 31 de octubre hace un receso hasta el 2 de enero. Pero como ellos tenían calculado que venían las fiestas patrias, dice, aprobamos esto, el pueblo se queda tranquilo, se va con la fiesta y la situación queda así. Este pueblo hasta hace
aproximadamente 9 días atrás, todos estábamos en un solo clamor, derogatoria de la ley, porque es constitucional y es legal que una ley derogue a otra. Eso no está en discusión en este país, eso es perfectamente constitucional. Y cuando digo que es legal, porque el reglamento interno de la Asamblea Nacional es ley de la República, es la combinación de ambos. El proyecto contemplaba la derogatoria de la ley, pero hubo un movimiento de juristas y de personas conocedoras que advirtieron al gobierno: retiren eso, eliminen ese artículo, porque eso nos va a causar más problemas. Fíjese, ¿qué hacen los diputados? Cuando envían el proyecto de ley dentro de su periodo ordinario, ellos modifican el título y agregan la derogatoria. Trataba entonces el proyecto de ley moratoria y derogatoria. ¿Qué ocurre cuando empezamos el 1 de noviembre y 3 y 2 de noviembre? Ocurre que empieza un movimiento, pero fíjense que no fueron los juristas los primeros en plantearlo. Hay un grupo que se hace llamar Repensar Panamá, y voy a mencionar dos connotados personajes que tienen que ver con este grupo. Uno se llama David Morgan y el otro se llama Stalin Mota. Y otros delinearon la hoja de ruta esta, que era que la mejor forma de atender el problema era la inconstitucionalidad. Para eso, en efecto, hay una serie de juristas, empezaron a hablar con los muchachos que convocaban hacia la cinta costera y otros, y la imposición mediática hasta hoy es que la mejor forma de salir del problema es la inconstitucionalidad. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la inconstitucionalidad? Mientras que la derogatoria se aprueba en 3 días, nosotros propusimos tanto al Ejecutivo como a la Asamblea un proyecto de ley la semana pasada de 3 artículos. Deróguese la ley 406 en todos sus términos. Esta ley es de orden público, de interés social, y sus efectos son de orden retroactivo, y comuníquese y publíquese, que es un artículo de cajón o de forma. ¿Por qué sostenemos la tesis de la derogatoria? Primero, porque inmediatamente deja de existir en la vida jurídica una ley que hemos llamado vendepatria por entregar la soberanía nacional, y de eso voy a hacer un paréntesis un poquito más adelante para explicar por qué afectó la soberanía nacional. Y luego entonces, esta ley debe ser discutida en 3 debates y el mismo día puede ser sancionada y puede ser publicada en Gaceta Oficial. Esto garantiza que el contrato muera desde el momento en que se aprobó. Es decir, desde el 20 de octubre que se aprobó el contrato, desde ese momento queda, si la ley es con efecto retroactivo, debe quedar muerta la ley. El fallo de inconstitucionalidad que vienen sosteniéndonos, primero, nos hacen ver como que la Corte puede ser parte de la solución del problema cuando es parte del problema. Porque quien no hizo cumplir el fallo del 17, ¿quién fue? Los magistrados de la Corte. Quienes demoraron 20 años en fallar fue la Corte Suprema. Ya hay una primera antecedente que cualquier persona que analice esto fríamente le llama la desconfianza. Pero por otro lado, los términos legales que hay que agotar para cada demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado indican que las 2 primeras, sus términos legales, entre recibirla, admitirla a la Corte, darle traslado a los procuradores, después que los procuradores dan su vista fiscal, fijan un edicto 3 días. Después de eso hay 10 días hábiles para alegar. Eso termina el 23 un grupo y el 24 otro. Pero todavía hay una cola de demandas que deben surtir el mismo efecto. Ir extendiendo esto en el tiempo, ¿qué persigue a nuestro entender? Persigue que la gente se desmoralice, que salga de las calles y que, bueno, en otra maniobra más a ver qué dice el fallo. Nadie de los que estamos aquí o quienes nos van a ver sabe qué va a decir el fallo. El fallo puede decir que la ley es constitucional, puede decir que es inconstitucional, puede decir una palabra, un artículo, sí, una oración. Sí. Todo depende de cada una de las demandas que demandó el jurista. Pienso que hay una opinión unánime que la Corte no se va a atrever a dictaminar otra cosa que la inconstitucionalidad total de la ley. Pero queda en el ambiente el argumento de que la derogatoria de la ley
le da mucha arma a First Quantum para un arbitraje internacional y que Panamá saldría muy perjudicado en eso y que la demanda podría ser, hablan de 20.000 millones y hablan de una cantidad de millones que tendríamos para construir cuatro canales de Panamá. Fíjese, pastor, y me remito a Alfaro Boy. Alfaro Boy es el actual ministro de Comercio e Industria. Él en la asamblea dijo que First Quantum tiene 3 demandas presentadas, no que va a demandar, que tiene 3 demandas presentadas contra el país, una en Canadá, una en Singapur, en Corea del Sur y la otra en Estados Unidos. 3 presentadas ya. No es que va a presentar, están presentadas. Mi fuente es Alfaro Boy, que dijo esto en la Asamblea de Diputados. Ahí están los videos. First Quantum, con un fallo de inconstitucionalidad, que es el del 17, se atrevió a demandar al país en estas 3 instancias. En el argumento del señor Alfaro Boy, él dice que es necesario aprobar la ley que ellos presentaron para que esas demandas no prosperen. Es decir, una empresa puede venir a Panamá, chantajearnos a todos y respetar un fallo de la Corte y demandarnos. La empresa no va a demandar. Aún más, con el fallo de inconstitucionalidad que se está esperando o con la derogatoria. Entonces, en su pregunta inicial usted decía, es que estamos tratando de que regrese la estabilidad, el sosiego en la sociedad. Si esta ley ya se hubiese derogado, ya todos estaríamos en nuestras vidas comunes. Si esta ley ya se hubiese derogado con el plan de cierre, porque este es otro elemento, esa minera hay que cerrarla. El plan de cierre, ¿qué significa un plan de cierre de una mina y de la forma en que hicieron el daño que han hecho ecológico? Eso significa que hay que empezar a trabajar todo ese área para empezar en un plan de tratamiento de las tinas, de volver a cerrar y de volver a reforestar. ¿En qué tiempo se puede hacer eso? Eso lleva mucho tiempo. Entonces pero los trabajadores que laboran ahí... Ahí viene parte de la creatividad, de la inventiva, de la imaginación. Eso se pueden hacer proyectos, se pueden hacer proyectos turísticos. Eso no es nada más volver a cerrar. Claro, eso son cuestiones inmensas. Ahí se pueden hacer lagos, ahí se puede generar una cantidad de mano de obra tan impresionante como la que tiene ahora mismo la mina. Pero correcto, eso es un tema de no cerrarse y decir, bueno, esto es una desgracia, ¿no? Porque de cada situación conflictiva, Dios nos ha dado una mente para producir también algo novedoso y algo superior a lo que trajo el conflicto. Pero el tema es, acá, volviendo a esto, ¿cómo compaginar entonces el tipo de protestas que ustedes realizan, los cierres, la incomodidad que provocan, con el deseo de que la ley se derogue? ¿Cómo se puede convencer a un gobierno a través de marchas, a través de provocándole al productor que no lleve su producto al mercado, al enfermo que se le dificulte llegar al hospital? Tal vez esa no es la intención del cierre, pero es lo que realmente está ocurriendo. Y el desabastecimiento que se nota, ¿cómo compaginar eso y decir, bueno, esto es para que se logre este propósito de derogar la ley? Fíjese, cuando hay un estallido social, que es lo que estamos viviendo en Panamá, y podemos compararlo a cualquiera de los otros estallidos sociales que hay en nuestra región, que han habido muchos en las últimas décadas, o en cualquier otro país del mundo, cuando ocurren estos estallidos sociales, el pueblo toma lo que nosotros conceptualizamos como la democracia directa, es decir, la gente sale a la calle. Y hay en cada parte del país, hoy, aquí cuando hacemos este programa, gente que sale a la acera, gente que sale y cierra, gente que sale... diversidad, los lancheros, usted lo mencionó, los camioneros que están hacia la vía que va terrestre, hacia la mina, y en fin, hay un sinnúmero de medidas que el pueblo ha tomado en todo el país. Se paga un alto sacrificio por eso, porque, por ejemplo, las marchas multitudinarias que vemos de los sectores docentes, la gente está en huelga, nadie quiere estar en huelga, eso no es un deporte. Tomar sol todo el día, eso no es un deporte. Estar a la intemperie, como están los compañeros de los pueblos originarios.
A nadie le gusta la situación en la que estamos, pero sabemos que estamos obligados por la circunstancia a defender la patria, a defender la soberanía, la autodeterminación, y se está pagando un alto precio por eso. No es que que nadie sale ileso en medio de esta situación. Ahora, en el caso donde nosotros, en el caso específico de Suntra, tiene puntos tomados, nosotros tenemos un protocolo. Ahí pasan las ambulancias, pasan los bomberos, pasa el personal de salud, todo, nada más tienen que enseñar su carnet, la comida, los hospitales, etcétera. Y entendemos que eso genera un problema, obviamente, en la sociedad. Hay otros puntos, voy a mencionar el famoso Oriente Chiricano. Ahí hay N cantidad, creo que más de 15 puntos tomados. Pero allí no hay una estructura única, como sí la puede haber en Suntra. Entonces, cada punto de eso hay que ir a hablar. Nosotros tomamos la iniciativa hace unos días atrás, los compañeros en Chiriquí, quiero decir, cuando digo nosotros, me siento vinculado a la iniciativa que tomaron. Pero, por ejemplo, el compañero Caballero, por ejemplo, el compañero Armando Espinosa, docente, Caballero es de Suntra, el caso del profesor Aníbal Sánchez y otros, decidieron ir punto por punto a hablar con los compañeros y plantearles, bueno, hay este problema, el tema del famoso corredor humanitario. Lograron llegar hasta un quinto punto, pero hubo otro personaje que empezó a mandar audios diciendo que iba una caravana a pasar por ahí de todas maneras. Entonces ya habían ánimos exacerbados. Ahora entiendo, y no me atrevo a aseverarlo, pero entre el día de ayer y el día de hoy, aparentemente se abrió una gran parte de la carretera para que pasaran los vehículos tanto hacia Panamá como hacia Chiriquí. No sé si habrá un punto que no abrió, porque como son muchos no lo puedo aseverar categóricamente. Pero ese es un tema que habrá que tratar con las otras fuerzas también, ¿no? Ya fuera de la entrevista, como un aporte nuestro, la palabra del Señor dice, la blanda respuesta quita la ira. Otra versión dice, calma la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Nuestros hermanos originarios, aborígenes, han sido vilipendiados, humillados históricamente. Ya ellos tienen una sensibilidad a flor de piel. Con ellos no podemos lograr nada atacándolos más, humillándolos más. Con ellos podemos lograr algo mejor si reconocemos su lucha y si en un nivel de igualdad casi le suplicamos y se logra algo más. Pero si tú vas a atacarlos y desde los medios de comunicación los vas a llamar vagos, borrachos, no vas a lograr absolutamente nada. Eso es fuera de la entrevista, pero es la manera como si queremos lograr que este punto en el Oriente Chiricano, acá en el río Pacora, porque son gente acostumbrada al sacrificio por naturaleza. Pueden dormir en la carretera, debajo de un árbol. Son gente que tiene la capacidad de resistencia. Y ellos viven su sacrificio, pero no los vamos a sacar de su modo de pensar atacándolos, ni humillándolos más. Así que a todos los que pretenden lograr algo, por favor, les sugiero que coloquen un poquito en el chip mental cómo piensan nuestros hermanos originarios y de esa manera podemos lograr algo mejor. Volviendo a nuestro tema, algunos ven en esta coyuntura el hambre de poder que tiene Suntrax, que tiene CONUSI, y que al final todo lo que ustedes quieren es llegar al poder. Lo que ustedes quieren es el poder político, dominar el país, cambiar las estructuras económicas y hacer una revolución interna, y que no es nada más, que este tema es una excusa, pero lo que ustedes en realidad quieren es llegar al poder. Mire, pastor, yo creo que es importante lo que usted acaba de reflexionar y también este tema, porque en esa campaña de odio que se ha estilado y en esa campaña de difamación, mentiras y engaños, se tergiversan las cosas. Y al tergiversarlas a mentira, con el afán ese, aquí hay aporofobia también, es decir, odio contra los pobres, en ese afán empiezan a sacar tesis de distintas maneras para ver cómo satanizan, cómo hacen que la gente piense que lo mal está bien
y que lo bien está mal. Ejemplo, cosas como, voy a poner ejemplo porque la gente le ayuda a reflexionar. Robó pero hizo. ¿Qué significa eso? Eso es una forma que la gente acepte ese tipo de acto bárbaro y te lo dicen públicamente en todos lados. Y todos sabemos en nuestro sano juicio que eso está mal. Pero es tan poderoso el mensaje que lo repetimos. Sí, no, pero también lo comparan. Ajá. Robó pero hizo, robó y no hizo. No hizo, correcto. Entonces, dicen, es preferible que robe y haga, pero estos otros roban y no hacen. correcto. Entonces, ¿pero qué estamos promoviendo con eso? Sí, exacto. No estamos promoviendo una sociedad justa. Exacto. Entonces yo creo que nosotros sí, como obreros, no solo nos hemos organizado a nivel del Suntra, nosotros ayudamos a fundar la Central Obrera CONUSI con otros sindicatos que convergen ahí. Somos miembros del Frenadeso, que luchó contra las reformas al Seguro Social de Martín Torrijos, las que hizo él, se fundó Frenadeso. Y desde las tesis del movimiento popular, al diagnosticar el país, hemos planteado la necesidad de transformar un país. Este es un país rico, esto no es un país pobre, pero este es un país desigual. Está en el 5º lugar del mundo, segundo de América Latina, donde hay peor distribución de riqueza, donde la corrupción y la impunidad son una mancuerna perfecta para que el delincuente cuello blanco no vaya a la cárcel. Y esto con todos los casos que hemos visto hasta aquí. Odebrecht, Blue Apple, los hijos del otro van allá, se declaran culpables, entregan 30 millones, regresan aquí, son candidatos al Parlacén, el otro es candidato a diputado, el otro se salvó por un tecnicismo leguleyo con el tema del semis, y vamos buscando y jalando todos esos grandes actos de corrupción que el pueblo escucha para arriba, para abajo, y nada pasa. Eso hay que cambiarlo. Nosotros Pero entonces van a llegar al poder. Creemos en que la sociedad nuestra debe cambiar. El Suntra no es un partido político, la Central Obrera no es un partido político. La forma de llegar al poder de la administración del Estado es a través de elecciones. Y a través de elecciones, los movimientos populares ya han tenido 2 experiencias de escribir el Frente Amplio por la Democracia y proponer candidatos a presidente, a diputados, a alcaldes o representantes. Fíjese, yo he escuchado la tesis que lo que queremos es tomarnos el poder del gobierno. Oiga, alguien que legisle, por favor, seriamente, puede matar a un muerto. ¿Cuántos meses le falta al gobierno para irse para su casa? 6 meses a lo máximo. Eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que el país tiene que cambiar. Nosotros tenemos que empezar a hablar de democratización de la riqueza. ¿Ustedes tienen soporte o ayuda económica de Brasil, de Venezuela, de Cuba? Es lo que digo. Fíjese el problema que tiene Cuba con el bloqueo que tiene más de 60 años ahí, donde la gente pasa toda clase de problemas. Lo mismo han aplicado en Venezuela. En Brasil no había ganado bien Lula cuando ya querían darle un golpe de Estado. Es decir, nosotros creemos en la integración latinoamericana y caribeña y en la integración del mundo. Y eso es correcto porque las sociedades se integran, dependemos una de otra. Y no solo de un país en específico, sino no solo nuestro continente, como diría Bolívar, la integración de nuestra América, ¿no? Nosotros creemos en eso, creemos en que debemos integrarnos al mundo, sí, pero con condiciones. Espérate. Nosotros no vamos a desbaratar nuestra naturaleza por huecos como esto. Y en su filosofía política, ¿es viable trasladar la realidad de Venezuela, por ejemplo, a Panamá? Fíjese, no es viable trasladar ninguna realidad a Panamá. Los panameños tenemos características, cultura, idiosincrasia, y lo que nosotros hagamos en Panamá tiene que ser a los panameños. Y justamente la pelea que tenemos ahora es por la soberanía nacional. Nosotros hemos mostrado, todos los panameños hemos mostrado, nuestra capacidad de defender lo nuestro. Lo nuestro, que es Panamá, tendrá que buscarle solución a sus problemas conforme a nuestra realidad. Cada país ocurre lo mismo. Eso de que tú calcas un modelo X y lo traes aquí, eso no funciona. ¿Sabe quién hizo eso? Lo han hecho todos los gobiernos, incluyendo el militar. Aquí impusieron en este país la política económica neoliberal. Eso no lo inventó nadie aquí, eso fue el consenso de Washington. Eso viene de las IFI, del Banco Mundial. Y voy a explicar qué son las políticas económicas neoliberales. Que los pobres paguen más impuestos que los ricos en Panamá es parte de la política neoliberal. Que te aumenten la edad de jubilación, las cuotas, es parte de esa política. La pregunta va dirigida a toda organización, entiendo como la de ustedes también tiene un planteamiento filosófico, un planteamiento político. Por supuesto.
y no niegan el deseo de que la manera como se cambia la estructura total de un país es accediendo al poder. O sea, Fíjese, por usted eso me imagino hablamos que del gobierno. tienen esa aspiración también, ¿no? Por eso han fundado partidos políticos. Y hemos competido por el gobierno. Sí, sí. Porque una cosa es el gobierno, el Estado, otra cosa es el poder del Estado. El poder del Estado son el poder económico, el poder mediático, el poder ideológico. Ahora, son poderes que no se cambian con el gobierno un escenario solamente. ideal, Ajá. en un escenario ideal, que ustedes lleguen al poder por vía de la elección, la vía de la democracia, ¿ustedes permitirían, estando en el poder, las manifestaciones que hoy se están dando en las calles? Fíjese, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los panameños es... Eso no, por ejemplo, no es viable en Cuba, no es tan viable en Venezuela, en Nicaragua, y hay un cuestionamiento sobre eso. ¿Por qué cuando se vía la vía democrática, se permite la protesta, están a favor de las manifestaciones, pero una vez se hacen gobierno, entonces aplastan ese tipo de manifestaciones? Fíjese, eso es relativo. A mí me ha tocado estar, por ejemplo, en 1 de Mayo de Cuba, y esos son millones y millones de gente en la calle. Gente en la calle. Pero también me ha tocado estar, por ejemplo, soy testigo hoy, como lo es usted y lo es el mundo, de las grandes manifestaciones que se han convocado en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en contra del genocidio que se vive en Palestina. Y los gobiernos de esas sociedades prohibieron esas manifestaciones y los pueblos salieron a manifestarse en contra del genocidio. Entonces, en realidad, todo tiene su circunstancia, tiene su motivo y tiene su realidad. La realidad nuestra en Panamá es que nosotros tenemos que buscar una mejor sociedad. Yo supongo que una persona cuando cierra una calle porque no hay agua en su comunidad, lo que está exigiendo es agua, no cerrar la calle. La calle es un método para que se le atienda su problema. Cuando lo hacen los estudiantes, los padres de familia, porque las escuelas no funcionan. ¿Cuántas veces ocurre eso en Panamá? Por causa del tiempo. Se le ha llamado al Parlacén desde Cueva de Ladrones hasta Alibaba con los 40 no sé tantos, etcétera. Pero sucede que ahora usted es candidato al Parlacén. Fíjese, se puede llamar como quiera. Y quien lo dice, hay que juzgarlo por su condición. Porque quienes sacaron esas frases famosas son precisamente los que fueron corriendo allá porque tienen procesos aquí. Yo no tengo proceso aquí, ni me amparo detrás de un fuero para actuar como yo actúo. Entonces los ladrones, por eso hay un viejo adagio que dice que hay que juzgarlo por su condición. Los que han etiquetado eso es porque han ido a buscar fuera allá. Y no se han salvado solo uno por esos fueros electorales. Pero ¿cuál es la motivación suya, la personal? Solo hago esa aclaración. Lo otro es que los espacios, si se dejan solo a la partidocracia tradicional, ahí vamos a tener más de lo mismo. Maribel Gordón me pidió la posibilidad de que accediera a eso, a mí y a otros dirigentes del movimiento social, y le dijimos que sí, la apoyamos. Y esa es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la integración latinoamericana. Porque lo acabo de decir hace un rato, nosotros tenemos que integrarnos como sociedad en nuestra región. Los corruptos, también lo hemos dicho claramente, deben ser llevados al tribunal, ir a la cárcel y recuperar lo robado. Pero la institución, fíjese cómo es, porque lo hemos analizado varias veces. El Parlacén lo que dice es que el tratamiento jurídico de cada país que le da a un diputado, el que va allí debe tenerlo. Si aquí se elimina el fuero penal electoral, que lo hemos propuesto no una vez ahora que usted lo pregunta, sino lo hemos propuesto siempre, hay que eliminar el fuero penal electoral. ¿Por qué? Porque de ahí se esconden los delincuentes de cuello blanco que no lo juzgan. Entonces eliminémoslo aquí y eso no tiene nada que ver con el Parlacén, es una mancuerna jurídica la que hay allí. Y eso no exonera, ni entonces, podemos nosotros hablar por tercera persona. Podemos entender entonces que la motivación para participar y aspirar, y lo más probable es que sea, porque es el número uno, ¿no? En verdad, ¿cómo es la mecánica panameña? Por mí nadie va a votar al Parlacén. Sí, pero votan por la candidata a la presidenta. Así es. Entonces si usted me pregunta, yo voy a salir por aquí en un barrio, mira que yo sé, eso no va a ocurrir porque eso no pasa así. Sí, pero estamos apoyando a Maribel. Están apoyando claramente, a su candidata y hemos decidido ocupar espacios porque si no le quedan a los de siempre. Exacto, esa es la conclusión que yo asimilo. Alguien va a ir
de todas maneras va a ir alguien, así que si ese espacio lo va a llenar otro, pues si yo puedo llenarlo con... No, fíjese lo voy a que llenar. no exactamente. Estamos diciendo que los partidos tradicionales, los corruptos, los de siempre lo llenan y se amparan allí. Entonces lo que estamos haciendo es una fórmula para que no se puedan amparar de todo y evitar que ellos o parte de ellos vayan allí. De eso se trata. La otra pregunta es, ¿piensa usted que hay una fijación o alguna agenda de los medios de comunicación en relación con la organización que usted representa y con su persona? Por supuesto, nosotros hemos sido víctimas de una campaña sistemática de años de satanización, de mentiras, de todo tipo de manipulación para tratar de que la gente no se conecte con nuestras ideas. Creo que en el fondo lo que persigue esta campaña es que la gente no se conecte con nuestras ideas. Y ahí es donde viene esa, digamos, forma de dominación ideológica a través de los medios de comunicación. Fíjese, en esta, para no extenderme, sino ahora, en medio de todo esto que se está viviendo en Panamá, en algunos lugares, algunas personas saquearon algunos comercios, vandalizaron, etcétera. En otros, no sé, montaron algunos retenes, empezaban a cobrarle a la gente. Pero en todas las noticias, en la mañana, en mediodía, en la noche, empiezan a presentar esa escena. Y parten la pantalla y ponen la escena de quienes están cometiendo eso y arriba ponen las escenas de Suntra. Es decir, si es la marcha, si es la bandera, si es la manifestación. Eso es tratar de ustedes son los vándalos. El tema de la Contraloría no fueron... El tema de la Contraloría, y ese día nosotros teníamos varios puntos tomados. Hasta que no se empezó a reprimir a la gente, no se dio lo que se dio en la Contraloría. ¿Qué pasó en la Contraloría? En la Contraloría, un grupo llegó allí, pero no todo ese grupo era de Suntra. Ahí hubo infiltrados también, porque en todo esto hay infiltrados. Y no es la primera vez en medio de esto. En la marcha, usted recordará las escenas, tanto en la que se hizo una en la cinta costera como en la que hicimos nosotros, que íbamos a la presidencia, se metió alguien y empezó a disparar. Eso salió. ¿Quién cree usted que motiva cosas como esas? Los organismos de seguridad del Estado. Es el viejo libreto, debe recordarlo usted también, de los militares. Van creando determinadas zozobras para justificar la represión. Entonces, ¿qué sale a relucir en todos estos problemas? Sale a relucir que tratan de vender la imagen nuestra como que como que fuéramos los únicos que cerramos el país. Primero, somos los únicos que cerramos las calles y además somos los que estamos mandando a vandalizar. Ahora, ¿por qué Saúl Méndez no ha sido procesado? Bueno, porque si son actos vandálicos, yo no he cometido ningún acto vandálico. Si son actos en contra de la ley y hay una persona visible, un dirigente, ¿por qué nunca ha sido procesado por eso? En realidad no me pueden procesar porque yo no estoy cometiendo ningún delito. Uno, dos, pero también debe recordar, pastor, que sí he sido procesado varias veces. Se me han montado juicios amarillos, montados desde el Consejo de Seguridad del Estado, para ordenar mi detención y que yo vaya a la justicia. Mire, le voy a poner un ejemplo que es bastante importante. En el año 2007, 2008, asesinaron 3 dirigentes de Suntra en 6 meses. Osvaldo Lorenzo, Luis Argüelles y Alan Romy Smith. Cuando se dio el caso de Osvaldo Lorenzo y Luis Argüelles, que fueron días seguidos, nosotros habíamos organizado una marcha, obviamente en protesta de los asesinatos de los compañeros. Y resulta ser que la señora Ana Matilde Gómez recibe a un maleante, Mayre Barcas Negra, con $500 y una pistola. El maleante le dijo que yo le había entregado eso. Orden de captura, fui a juicio primero que los asesinos de los compañeros nuestros. ¿Por qué yo salía suelto? Porque el delincuente dice que yo lo amenazaba. Y resulta ser que en el expediente está acreditado que él del mismo teléfono metía un chip y ponía otro y se hacía su propia autoamenaza. Entonces sí hay momentos en los que yo he sido encausado de forma amarilla y yo he sido absuelto porque yo no estoy vinculado a ningún tipo de delito. Nosotros en ninguna entrevista usted va a encontrar de parte de nuestra diciendo a la gente, vamos a vandalizar esto, vamos a robarle a fulano. Eso es mentira. Pero la forma de tratar de distorsionar la verdad, tratar de confundir a la gente, tratar de dividir, etcétera, tratar de satanizar, obviamente, a los dirigentes. Ahora, esto no está pasando solo conmigo. A los educadores también se les ha montado la misma campaña de satanización. No ahora, también en sus jornadas anteriores,
Cuando los médicos salen pasa igual y así sucesivamente. Todo el que protesta por una causa que es justa siempre tiene una etiqueta al lado. Ahora, en el caso nuestro la fijación es todavía aún mayor porque somos los que tenemos en realidad una posición bastante clara con relación a los problemas que vive el país y no solo nos quedamos en uno de ellos, sino en todos los problemas. Y eso también por la beligerancia, ¿no? Pensamos que está el hecho, por la beligerancia, ¿no? Tal vez por la confrontación, porque en algunos casos han estado de frente presentando sus objeciones y sus críticas a los propios medios, ¿no? Que también tienen sus intereses. ¿Cuál será o cuál es el pronóstico con respecto a cómo terminará esto? Muy difícil hacer un pronóstico. Nosotros quisiéramos que esto terminara ya a través de una derogatoria. Eso le garantiza al país y al pueblo panameño una victoria en 3 días. Y digo una victoria, no estoy diciendo la victoria de Juan de Pérez, dije al país y al pueblo panameño. Nosotros tenemos que defenderlo. Para eso sería necesario que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias. No pareciera ser la tónica o la directriz del Palacio de las Garzas en este momento. Constitucionalmente el presidente entre sus facultades tiene esa. Sí, es el único que puede convocar. Así es, en sesión extraordinaria porque la Asamblea está en receso. Sí. Nosotros llevamos un proyecto de ley a la Asamblea, mismo que le llevamos a él al día siguiente. Él tiene eso en sus manos. Queremos regresar todos y salir de la situación en que estamos. Debe llamarse a la Asamblea y debe en 3 días resolverse este problema. Y además, el tema del cierre de First Quantum. Yo creo que esa es la mejor salida, tanto jurídica, como política, como constitucional, como legal, para salir del impasse en el que ¿Tiene estamos. usted el nombre de algún jurista, constitucionalista, profesor de Derecho, que respalde la tesis de que con la derogatoria de la ley tenemos suficientes razones para enfrentar a First Quantum y para enfrentar a los de la tesis de que únicamente con la derogatoria, con la declaración de inconstitucionalidad es la única salida que tienen? Fíjese, yo he escuchado a Miguel Antonio Bernal, he escuchado a Barría, he escuchado a Guerra, Silvio, he escuchado a Vargas, al decano de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, que dicen que la derogatoria es parte de ello. Y humildemente yo también soy abogado y entonces también tengo mi interpretación. Lo que quiero decir con esto, pastor, es que en el derecho, como no es una ciencia exacta, sino una ciencia social, es decir, conforme la persona pueda tener el nivel de conocimiento, jurisprudencia, estudiar a los tratadistas, etcétera, va a articular un planteo para defender su tesis jurídica. Debo, para ser objetivo, decir lo siguiente: la derogatoria es constitucional y es legal. La inconstitucionalidad también es constitucional. Eso es así. Sí. ¿Cuál es la mejor salida para el país? El tema es que es donde se debate la situación. Sí, es que la ley 406 establece que se hace en cuanto a los efectos de la ley retroactivo al, si no recuerdo mal, 22 de diciembre del 2021, un día después de que se declara, se da a conocer el fallo del 2021. O sea, así es. ¿Por qué cree usted que ocurrió eso? Sí, me da la impresión que ahí que esto estuvo muy bien pensado esa parte en cuanto a los que elaboraron la ley para darle protección a la minera, no al país. Así es. Y ese es un punto que me pone a mí a pensar si la declaratoria de inconstitucionalidad reconoce a la minera sus derechos entonces previos a la declaratoria, porque la declaratoria no va a ser retroactiva al tiempo. Así es. Va a ser del momento en que sale el fallo y se notifica en debida forma. Recordemos, esto es siempre porque para los que no son abogados, hablar de tantos términos jurídicos confunda a la gente. Sí. Pero hay un fallo del 17 que no se publicó hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Por qué la Corte no lo hizo? Porque no le dio la gana, porque estaban defendiendo los intereses económicos. ¿Por qué se hace retroactiva la ley 406 al 31 de diciembre del 2021? Porque esa empresa ha estado operando de forma
ilegal, robando los recursos del Estado panameño. Por eso es que no solo estamos obligados a defendernos, tenemos que demandar a First Quantum. Mire, nosotros y el equipo legal que trabaja con el Movimiento Popular, hace 2 semanas atrás, presentamos una querella penal contra First Quantum por 1 millón de millones. ¿Por qué? Porque estaba extrayendo material de allí sin contrato, pero además todo el daño ambiental que esto ha generado. Nosotros la demandamos. ¿Quién tiene eso? El Procurador General de la Nación. Porque aquí todos estamos, según el cuento, que nos va a demandar, que vamos a perder. Vean acá, pero ¿y los daños que se le han producido a Panamá, Bueno, cómo lo vamos a hacer? Y también hay que ver la jurisprudencia. El Salvador le ganó a una transnacional minera. Perú. Costa Rica hace menos de 2 meses. Bolivia hace 2 semanas le ganó. Perú le ganó. Zambia también le ganó. O sea que esto no es que la minera tiene todas las de ganar. O sea, no vamos a ir a una pelea derrotados. Bien, el tiempo se nos ha ido y yo quisiera concluir con algo positivo. En nuestro pensamiento de fe decimos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y siempre pensamos que de toda tragedia Dios saca algo positivo. Lo hemos visto en la Biblia y lo hemos visto a través de la historia. Así que algo positivo después de este trauma tan doloroso que hemos estado atravesando debe salir. ¿Qué lecciones personales puede usted compartir con nuestra audiencia de lo que se puede aprender de este trauma que hemos atravesado o que estamos atravesando? No solo aprender, sino sentir. Por ejemplo, cuando ya estoy acostado y veo ese inmenso sacrificio del pueblo, me llena de tanta felicidad ver cómo un pueblo defiende su patria, cómo defiende su soberanía. Yo creo que la primera gran triunfo de nuestro pueblo es eso, el arraigo de lo nuestro. Incluso a veces uno atrevidamente dice, no, que el pueblo está dormido. No, el pueblo es sabio. Y esa es una respuesta que a mi juicio es extraordinaria, especialmente porque hace 33 años hubo una invasión en el país del ejército norteamericano y en ese momento el pueblo fue conducido en determinada dirección e incluso la soberanía nacional en la forma en que se alteró no fue defendida en la forma que está siendo defendida en estos momentos. Entonces yo creo que esa es una primera gran enseñanza y me siento orgulloso de poder vivir este momento histórico porque en mi entender y en mi conocimiento solo puede compararse a la gesta del 9 de enero del 64. Es decir, donde el pueblo gritó al mundo, esto es Panamá, queremos nuestro canal, queremos nuestra tierra y que se vaya el ejército extranjero y acabar con la colonia. Podrá ser atrevido lo que estoy diciendo, pero creo que este es el momento que estamos viviendo. Por un lado. Después está el ejemplo de los mártires de esta causa. Y creo que hay otro gran triunfo del pueblo, y es que rompió las cadenas con los medios tradicionales. La manipulación, la mentira, el engaño, la gente ya se lo dice. No. Ustedes están mintiendo, están vendidos, porque la gente no es tonta. La gente está viendo lo que está pasando y otra cosa le están narrando los medios de comunicación tradicional. Y creo que esa es otra gran victoria. Y como usted dice, algo positivo debe salir de esto. Y yo creo que sí. Porque no solo se trata de la venta de la patria, sino de la corrupción, de lo mal que andamos como sociedad, que hay que corregir un montón de cosas y creo que el pueblo está en disposición de empezar a corregir gran parte de esos problemas que nos hacen mal a todos. Así que esas serían mis 3 grandes enseñanzas en esta jornada de lucha. Bueno, permítame compartir las que yo considero. Considero que no podemos hacer planes pensando que tenemos nosotros la capacidad de dirigir absolutamente el futuro. Porque esto del contrato minero se planificó para darle viabilidad a una compañía extranjera. Se planificó, en mi manera de ver, pensando que con la venida de las fiestas patrias, la gente se iba a encargar de diseminar poco a poco, digerirlo a través de las celebraciones y que al final de año esto era, como se dice en panameño, clavo pasado. No, la escritura dice, yo no puedo decir, iré, compraré y haré tal cosa, si Dios quiere. Y yo pienso que es una gran lección.
para nosotros. No podemos determinar el futuro de nadie. Dependemos de Dios. La segunda gran lección que yo veo es que el gobierno tiene que escuchar. Tiene que aprender a escuchar y eliminar un poco la soberbia, por un lado, o por el otro lado, la sordera o la indiferencia. Si el gobierno hubiera escuchado el clamor del pueblo desde el inicio, esto se hubiera evitado también. Pero fueron adelante, pensaron que con la aplanadora que tenían en la asamblea era suficiente y al final tenemos este gran conflicto. Es cierto que hay desabastecimiento, que los pobres son los que más sufren, que hay enfermos que no pueden tener su tratamiento y su terapia adecuada y que el pueblo está sufriendo. Pero veamos el génesis, el origen. Fue el desconocimiento de los que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el sentir de la población. La tercera lección, coincido con el contertulio de hoy. Los medios de comunicación tienen que aprender una lección de este trauma que nos toca vivir. Hoy los medios de comunicación tradicionales no tienen el monopolio de la información. Tampoco pueden tergiversar la información a sus intereses. Y entiendo a nuestros hermanos que laboran en los medios de comunicación que tienen que obedecer a una línea de los propietarios y que a veces lo hacen con incomodidad. A ustedes no los criticamos, pero los medios de comunicación tradicionales ya no pueden manipular la información, ni tergiversarla, ni dirigirla de la manera como lo han hecho siempre, porque hoy las redes sociales tienen mucho mayor divulgación y penetración que los medios de comunicación. La cuarta gran lección que yo veo es que esto nos da un diagnóstico de nuestra sociedad. Realmente, el pueblo está ahora mucho más allá que una reclamación por la violación de la mina. El pueblo ahora está viendo la corrupción, el latrocinio, está viendo el presupuesto. Ahora vienen millones de dólares para fin de año en supuestos regalos de Navidad que en el fondo ocultan un clientelismo político. Entonces el pueblo está viendo el escenario completo y no nada más el problema de la mina. Y por último, otra vez coincido con el compañero Saúl, de que esta tragedia que nos ocupa en el día de hoy ha despertado el arraigo a nuestra patria y el profundo amor que tiene el panameño, que nosotros pensábamos que era cuestión del pasado y que las nuevas generaciones estaban más interesadas en la música, en el reggaetón, en las redes sociales y en las celulares y no en nuestro pueblo, y nuestra juventud nos ha demostrado lo contrario. Me siento orgulloso de reconocer que yo era de los que pensaban en la juventud de cristal y me han hecho sentir profundamente panameño. Un abrazo a nuestros compañeros de Punta Rincón. Reconozco su inmenso sacrificio, reconozco que están poniendo mucho más que la piel al sol. Con sus propios recursos escasos han mantenido a una transnacional tan poderosa al punto de que la minera decidió eliminar una de sus líneas de producción por falta de insumos, achacándolo al bloqueo que tienen humildes lancheros que se ganan la vida con la producción artesanal y con el transporte en aquellas comunidades. A ellos mis aplausos y que Dios los bendiga. A nuestros grupos aborígenes incomprendidos y maltratados, un día la patria les agradecerá su sacrificio. A nuestros educadores, que también son producto de la efervescencia de la sangre patria, pero que a la vez son objeto de la crítica de los medios de comunicación, no desmayen. Habrá tiempo
podremos recuperar y no se sientan marginados porque algunos medios los atacan. Entendemos su sacrificio y entendemos su lucha. Que Dios también los bendiga. Para mí, hoy más que nunca, me siento privilegiado de ser panameño y agradecido con Dios por haberme hecho nacer y vivir en este pequeño país, privilegiado como ningún otro en la tierra, con costas en los dos inmensos océanos, separados por menos de 100 kilómetros, con montañas donde la diversidad no la tienen países tan grandes como Brasil. Un país de abundancia, ya sea de peces, de mariposas o de aves. Nuestra riqueza biológica, solo en aves, el número de especies de aves, por ejemplo, es superior a todas las aves que hay en Canadá y Estados Unidos juntos. Esa es la bendición de esta tierra y por eso luchamos para que nuestra biodiversidad se conserve. A usted que nos ha dado su tiempo, muchísimas gracias. Esperamos que el programa le haya permitido tener una vislumbre un poco más amplia de lo que está aconteciendo y que nos ayude a creer que de esto saldrá algo mejor y que para el próximo año veremos a un Panamá renacer después de una crisis tan profunda como la que hemos vivido. Gracias, una palabra pastor. Final, si tiene. Bueno, agradecerle la oportunidad aquí al pueblo. Es el único que puede, a nuestro juicio, recibir todos los honores de lo que estamos haciendo todos juntos. Cada uno con lo que puede hacer está contribuyendo en la defensa de la patria y en verdad estamos orgullosos de poder estar viviendo estas hojas que tendrán que registrarse en los libros de historia. Ahora sí, reivindicando un país, un pueblo, su dignidad, su soberanía y su autodeterminación, defendiendo el ambiente y tratando de construir una sociedad más justa para todos. Así que gracias y seguimos en las calles hasta que este problema realmente se resuelva y por nosotros debe ser por la vía constitucional de la derogatoria para salir más pronto de la situación en la que nos encontramos. Gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias. Yo aprovecho, aunque la entrevista es suya, para dar un mensaje a nuestros empresarios, a nuestros banqueros, a los hombres que dirigen el comercio, las mujeres también. Si en este año no pueden ganar 100, pero ganan 50, ganan 40, permítale al pueblo disfrutar el fin de año. Para nosotros el Día de la Madre es sagrado, la Navidad, el Año Nuevo. Si en este año no podemos hacer las celebraciones fastuosas que en otros años, reduzcamos un poco nuestras ganancias y permitámosle al pueblo un mayor nivel de satisfacción. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Padre Celestial, te damos gracias por habernos acompañado y oramos que tu bendición sea sobre esta nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el Señor. Oramos por sabiduría para nuestros gobernantes, por resistencia y sabiduría y templanza para nuestro pueblo. Oramos por nuestros dirigentes cívicos, sociales, gremiales, empresariales, como don Saúl, para que también, oh Dios, pueda haber un acuerdo nacional. Y oramos para que el 2024 sea el año de victoria y bendición para nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos. Gracias, pastor. Bueno. Mucho gusto, ¿ah? Ok.